A los hermanos que nos ven por los videos, muy buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente compartiendo estos estudios de Madurando en el Servicio del Instituto El Cañado del Pastor. Estamos desde Lima, Perú, en el distrito de Breña. Hoy día nos toca compartir el capítulo 5 de la sección 2, Aprender de la vida de José. Algunos años atrás, David Edwards estaba dando una conferencia sobre la vida de José y dijo que esta podía resumirse en 3 palabras: vendido, encarcelado y exaltado. Vendido, llamamiento temprano. José recibió su llamado cuando era un adolescente. Tuvo sueños de Dios a los 17 años, lo que indicaron que José estaba destinado a desempeñar un papel de liderazgo que lo llevaría a ocupar posiciones de prominencia. Como José fue el hijo de Israel en su vejez, lo amaba mucho, al extremo de hacerle un abrigo de colores que si fuera la indumentaria usada por los príncipes en los palacios de los reyes, esto era en contraste con sus hermanos, con las vestiduras de sus hermanos, lo que originó un celo con ellos, porque veían que José estaba en una situación privilegiada. Esto trajo problemas en la vida de José porque sus hermanos querían matarlo. 2 problemas y contrariedades. Surgieron problemas fuertes entre José y sus hermanos. Generalmente, los que son llamados a ministerios tienen que padecer en sus comienzos, ya que el enemigo trata de evitar que el reino de Dios se extienda. Así es que, hermanos, no tengan temor frente a las circunstancias, frente a los problemas que se le presentan. Cójanse de la mano de Dios y avancen con Él. Problemas que se presenten, oren, doblen rodillas, clamen a Dios, que es Él quien da la respuesta. Y el Espíritu Santo, que es su ayudador, nunca nos va a abandonar. Recuerden, el que tiene llamamiento de ministerio, las pruebas son bastante fuertes. Desde sus comienzos, dice. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de evitar que el reino de Dios se extienda. Encarcelar. Después que sus hermanos planearon matarlo por sugerencia de su hermano Rubén, lo lanzaron en una cisterna, y mientras los hermanos discutían lo que iban a hacer con él, pasa una caravana de mercaderes madianitas por donde ellos estaban. Judá dijo: ¿por qué no vendemos a José a los madianitas? Los hermanos aceptaron como buena idea y lo vendieron por 20 piezas de plata. En una venta de esclavos, Potifar, capitán de la guardia de Faraón, compró a José como esclavo. No pasó mucho tiempo cuando Potifar se dio cuenta de que Dios bendecía todo lo que José hacía y lo hizo mayordomo o ayudante administrativo de toda su casa y negocios. Miren, el Potifar, ayudante del Faraón, un hombre que tenía todo y de todo, un hombre que no era creyente. Sin embargo, ¿cómo pudo ver él que José bendecía todo, que Dios lo bendecía a José en todo? Todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos en la verdad, caminando en la verdad, todos van a mirar lo que nosotros hacemos. Y si caminamos en la verdad, es Dios quien te bendice y quien hace que ellos vean lo que tal vez nunca antes tuvieron la suerte o la bendición de poder ver con lo que están en esos momentos, viviendo en esos momentos. Nosotros no somos cualquier cosa. Así es que todo lo que nosotros hacemos, todo prospera. Recuerden eso, todo lo que nuestras manos emprendan, todo prosperará. La palabra lo dice y nosotros lo creemos. ¿Así? Amén. Acusación falsa. La esposa de Potifar comenzó a hacerle proposiciones amorosas a José porque era bien
parecido y joven. Quería tener relaciones sexuales con él. Pero José se negaba continuamente. Y un día quiso obligarlo, pero José salió corriendo de la casa. Y en esa lucha, ella se queda con la túnica de José. Cuando Potifar llega, su mujer le cuenta lo que ella deseaba que fuera, culpándolo a José. Potifar se negó extremadamente y ordena él en esos momentos que lo traigan y que lo metan en la cárcel en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque él, de lo que no creía, de lo que él no aceptaba, de lo que la mujer le decía, llega un momento en que yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué hace él? ¿Le cree a la esposa o le cree al criado? ¿A cuál de los dos? Él veía que José era recto, era derecho, era respetuoso, pero al mismo tiempo la esposa, que para él seguramente sería pues de algo máximo de respeto, estaba contándole lo que no había sucedido. Entonces lo envían directamente a la cárcel. Salmo 10, 18. Gloria a Dios. Vamos. Salmo 105, 18. 105, 18. Gloria a Dios. Salmo 105, 18. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona. Por medio de la mentira del esposo de Potifar, José fue encarcelado, fue a prisión. Dios está en control. Ahora sí está en 105, 17, ¿no? Ahora sí, Dios está en control. Salmo 105, 17. Envió Dios un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo para salvar a su pueblo del hambre. ¿Dios envió a José? Pregunta. ¿Dios envió a José? Sí. Sí, lo que vemos en la Biblia de la venta de sus hermanos fue Dios quien estuvo envuelto en el negocio todo el tiempo, obrando y obrando y obrando en todas las cosas. ¿Para qué? Para el bien de José y de toda su familia que era escogida. Entonces, hermanos, miren cómo Dios, cuando Dios tiene un llamado, y en ese llamado muchas veces lo hacemos nosotros o no entendemos, Dios usa a otras personas. Él trata de que lo que Él escogió y lo que Él destinó se cumpla. Sí o sí. Así es que eso sucedió con José. Siendo muy jovencito, muy niño, digamos, primeramente le habló en sueños. Y como él no callaba, por su misma edad lo contaba, entonces entra el celo entre los hermanos. Pero Dios estaba en todo. Porque bien hubiera sucedido o hubiera pasado si Dios lo hubiera llamado a más edad. No niño, ¿no? Quien sabe hubiera podido guardar los sueños, pero lo llamó cuando ya él todavía estaba saliendo de la adolescencia. Gloria a Dios. Pero escogió no solamente a José, sino lo escogió ¿para qué? Para poder salvar a toda su familia. La familia de José fue escogida. Gloria a Dios. Él fue censurado, dice censurado. Me enteré que había sido censurado por hermanos a los cuales no le había hecho nada. Había sido traicionado por los hermanos en quienes él había confiado. A medida que oraba y ayunaba, el Señor comenzó a darme versículos de la Biblia para ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Esto cuenta el autor. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, del 2 al 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que
tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese en Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aleluya. Los sueños de José no indicaban que tendría que sufrir rechazo total de parte de sus hermanos, ni que sería lanzado a una cisterna. Tampoco había indicación de que sería vendido como esclavo, ni que sería acusado falsamente y que pasaría largos años en prisión. Aunque seguramente se habría preguntado: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Cuando Esteban, el primer mártir, estaba exponiendo su último mensaje sobre la tierra, dijo en Hechos 7:10: Hechos 7, versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Si él padeció terribles persecuciones indescriptibles. Amén. Se ha perdido en la página 121. Perdón, ¿cómo? De la página 119. ¿Saben por qué lo he pasado? Porque este es el relato del autor. Ya el autor es el que está hablando sobre él, lo que él pensó, lo que él leyó, ¿no? Entonces eso queda para que ustedes lo estudien y ustedes lo mediten. Y ya, yo solamente estoy saltándome hacia la parte lo que más sobresale y lo que a nosotros nos interesa. O sea, yo estoy más predicando sobre lo que es la vida de José. Lo otro está meditando y está narrando el autor acá. Entonces eso queda para que ustedes lo estudien. 120 habla sobre el ministerio de José, pastor. Sobre el ministerio de José, siempre he tratado, pero vean lo que dice: siempre he tratado de reverenciar y honrar a mi denominación, a pesar de lo que sucedió. Tampoco sugiero que lo que hice al retirarme deba ser el curso que todos tengan que seguir. Pero acá abajo, o sea, está hablando acá abajo del Antiguo Testamento sobre el árbol que daba de José, que ya había profetizado sobre las bendiciones. Serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera de sus hermanos, según Génesis 49:26. 22. Estamos, eso es lo que 49:26. 22, pastor. 49:26. 26. 26 después de 22. Claro, 49:26. 49:22 está en el segundo párrafo, en el siguiente párrafo. La palabra del Señor acerca de su persona indicaba que él sería rama fructífera junto a fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Las murallas jamás pueden encerrar un ministerio al estilo del de José. Sus ramas siempre se extenderán por sobre la muralla, a fin de que cualquiera que esté en necesidad de su sombra o que esté fatigado y hambriento pueda acogerse bajo su fresca sombra y comer de los frutos de sus ramas. Amén. Las frutas y la sombra de una rama que se remonta sobre la muralla están a la disposición del viajero. Por eso es que yo casi esto no lo he tomado en cuenta, hermano. Esto habla de lo que ustedes van a sacar su conclusión mismo, porque lo que encontramos, por decir, en un parque hay árboles frutales. En un parque si hay esto, guanábana, hay higos, lo que quieras encontrar ahí. Tú los puedes coger y los puedes tomar, pero muchas veces tiene vergüenza, ¿no? Porque me vayan a llamar la atención, el guardián no me va a dejar y todo. Y esto
aquí usted está para que lo analicen. Las frutas y la sombra de una rama que se remonta sobre la muralla están a la disposición del viajero, sin tener que pagar por ello. Como puede ver, ningún precio puede ser colocado sobre el fruto tomado de una rama que pasa por encima del muro. O sea que tú tranquilamente vas, lo jalas, lo comes. Eso era en ese tiempo, no en el tiempo en que José vivía y pasaba. Entonces yo en realidad he visto que esto no era como para poder explicarle más detallado, porque el capítulo 6 es largo. El capítulo 6 sí es más largo. Entonces he querido cortarlo así, pero si ustedes quieren podemos continuarlo nomás, ¿no? No hay problema. Dice, parábola probada por la palabra. Salmo 105, 19. Hasta la hora que llegó su palabra, la de José, el dicho de Jehová le probó, o sea, lo examinó. 10 o 12 años encerrado en prisión, con cadenas en sus muñecas y un collar de acero alrededor de su cuello, destruiría la vida de cualquier hombre inocente. José estaba en la estructura de las circunstancias diseñadas por el arquitecto divino, pero al no tener conocimiento seguro de ello, hizo que su vida tuviera frustraciones indescriptibles. Si se lo hubiera sabido con seguridad, tal vez sus tribulaciones habrían sido más llevaderas o tolerables. Lo que pasa es que Dios no dice cómo vas a vivir, cómo vas a pasar tu vida para llegar a cumplir tu ministerio. Dios solamente te habla y te dice a través de la palabra que lo conozcas. Y Dios te dice a través de su palabra, solamente te habla, obedece. Es lo que Dios dice, ¿no? Obedece, conóceme, te dice, ten intimidad conmigo, te habla de qué manera vas a recibir tú lo que Dios tiene para ti. ¿De qué manera? Solamente orando, creyéndole, y eso es lo que tú vas, llegado el momento, tú vas a poder cumplir y hacer lo que Él te ha mandado, lo que Él te ha entregado. Amén. Entonces José no supo, él solamente sabía de sus sueños, nada más, pero no sabía qué más venía. Y por eso es que su vida de él fue de tumbo en tumbo, ¿no? De prueba en prueba, hasta estar en la cárcel de 10 a 12 años, encerrado. ¿Por qué? Por una injusticia. Pero eso fue propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el tiempo es de Dios. Recordemos eso en el ministerio, el tiempo es de Dios. El tiempo no es nuestro, por más que nosotros querramos, ya no, yo quiero hacer, yo quiero trabajar, yo quiero hacerlo, yo quiero ser un ministro, yo quiero ser un líder, yo me siento capaz para hacerlo ya y quiero hacerlo. Sí, está bien, pero Dios no te ha dicho que ya es el tiempo, ¿no? Dios no te ha dicho que es el tiempo, entonces tienes que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te lo confirme. Que a ti te ha dado el llamado, sí, seguro ya te dijo que tienes el llamado, pero ¿quién te lo ha confirmado? ¿Quién te ha dicho ya es hora que tú vayas? ¿No? Cuando a mí me llamaron, hermano, cuando a mí me llamó el Señor, yo le dije, sí, Señor, donde tú digas. Y yo fui, pero fui con un poco de temor, porque yo ya estaba trabajando en misiones, yo ya viajaba, pero para ir a hacerme cargo de una obra fue en ese momento. ¿Y saben quién me confirmó? Me confirmó un pastor que había venido de acá de cerca de Huancayo, Portillo, Miguel Alborta se llama este pastor que tiene una emisora, justo recién lo conocía. Y él ahí, sin que nadie le diga nada, estábamos en la iglesia y él de frente me dijo, anda y cumple con lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios te ha enviado, ve y hazlo. Fue el primero. Y yo me quedé sorprendida porque aún ahí todavía casi no entendía. Pero cuando fui a Palabra de Fe y en la conferencia de Kenneth Hagin mismo dijo, estaba predicando y dijo, no puedo seguir. El Espíritu me dice que me detenga porque hay algo que decir. ¿Qué dijo? Hermana, lo que has recibido de Dios, cúmplelo, porque es de Él y es Él quien te quiere. Y él oró por mí y fui a cumplir lo que Dios me había mandado. Entonces, no es correr, no es
porque yo quise y porque me gustaba viajar y estar en uno y otro lugar. A mí me gusta viajar hasta ahora, ¿no? Pero a mí me gustaba viajar, me gustaba internarme en, ¿cómo se llama? En la sierra, en el campo, donde estaban los animales. Yo predicaba, hermanos, ministraba en medio de las gallinas, los gallos estaban encima mío y la lluvia torrencial. Ahí es donde yo iba a ministrar. Puro barro y todo, feliz. Me gustaba la misión. Pero Dios tiene un tiempo, me usó un tiempo en esa área y luego me llevó a predicar. Nosotros tenemos que entender el momento y el tiempo en que Dios nos dice ya, y desde ahí no es fácil. Las pruebas vienen, lo que vivió José, todo, yo creo que todo ministro, yo creo que todo pastor ha pasado por pruebas. Tiene que haber pasado por pruebas para poder aferrarse bien a lo que Dios le entregó, ¿no? No es decir, ay, sí, qué bueno, yo voy a seguir, yo ya estoy, ya soy un líder, saco pecho todavía, ¿no? Ah, no, yo soy un ministro de Dios, pues no, eres un ministro de Dios, es como decir, soy ¿cómo se llama? Un sirviente de lavado de los pies, por decir así. Es la humildad, ¿no? La humildad que debemos nosotros saber y entender. Hechos 10:7 dice, cuando el primer mártir de Esteban estaba exponiendo su último mensaje sobre la tierra, él relató la agonía de José. Dios le libró a José de todas sus tribulaciones. Si él padeció terribles persecuciones indescriptibles. José no había hecho nada entre los de su casa ni en la casa de Potifar, pero sin embargo allí estaba como un esclavo y prisionero, sin esperanza de volver a ver la luz del día. Se guardó en castidad y pureza moral. Estaba siendo seguramente tratado por Dios para el liderazgo. Entonces estamos viendo que para tomar un liderazgo tenemos que estar preparados en toda área. Tal vez muchos líderes tuvieron que pasar estas circunstancias adversas que constituyeron su universidad. Antes que Dios terminara con José, este último habría concluido varios doctorados en la escuela de los golpes fuertes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Exaltado. Creo que la cosa más increíble para mí con relación a José, dice el autor, es su elasticidad, su increíble habilidad para mantener buenas relaciones con Dios a pesar de tales circunstancias. Es un hecho que estaba libre de toda amargura y enojo, lo cual podía verse en la fortaleza de la gracia maravillosa de Dios que le sostenía y le capacitaba. Frente a todos los dolores, frente a todo lo que él estaba viviendo, él nunca desmayó. Él nunca se quedó, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ya yo no decido, pues ya estoy aquí en la cárcel, lo mismo da que esté afuera o que esté acá. Él hubiera murmurado, hubiera hablado, hubiera criticado. Sin embargo, él se aferró a Dios. Él tenía comunión con Dios. Hermanos, nosotros como hijos nada más de Dios, ni siquiera como líderes, sino como hijos de Dios, nosotros no podemos murmurar, criticar, no podemos nosotros guardar rencor, no podemos hablar de más, ¿sí? Y sobre todo separándonos de Dios, sino que cuando todo eso suceda es cuando más debemos agarrarnos de Dios y pedir perdón. Perdón aunque no tengamos culpa. La palabra dice, pide perdón aunque tú no hayas hecho nada. Y hay muchos que dicen, ¿yo por qué no voy a pedir perdón si yo no le ofendí? Yo no le herí. Tienen que pedirme perdón a mí. No, ahí dice la palabra, pide perdón aunque tú no hayas cometido nada. ¿Para qué? Para que te sientas libre y al perdonar tú, también Dios te perdona. Amén. Amén. Una fiel mayordomía. Cerca de unos 10 años después que José fue metido en prisión, 2 de los presos tuvieron sueños. José se los interpretó al instante a ambos hombres, aún en aquel foso infernal de la prisión. Después de tantos años, el don de Dios todavía operaba en José. Gloria a Dios.
Fue esa singular y fiel mayordomía de los dones de Dios lo que eventualmente le condujo a su promoción y exaltación. José le dijo al jefe de los coperos la interpretación de su sueño. Él sería restaurado a su posición de privilegio en el palacio del faraón, y así sucedió, comprobando de esa manera la validez del don profético de José. José apeló al copero para que hablara en su favor con faraón para ver si obtenía una suspensión de la sentencia o condena, pero el desagradecido copero se olvidó muy pronto de José. Mientras tanto, el pobre panadero había sido ejecutado como José se lo había dicho cuando le interpretó su sueño. Entonces acá vemos cómo la ingratitud de este copero. Tuvieron que pasar 2 años desde aquel día cuando recién Potifar llega a tener el sueño, y es ahí donde recién él comienza a acordarse de lo que José había hecho. Hermano, es que Dios tiene un plan para cada uno. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros no somos casualidad, ni tampoco, bueno, pues fue seguramente algo que sucedió en ese. No, nosotros hemos sido preparados por Dios. Dios nos preparó con un plan. Dios tiene un plan para cada hijo suyo y lo trata de acuerdo al corazón de cada uno, según su llamado. Tienes que entender y prepararte para que en el tiempo de Dios seas enviado por Él. Aunque te resistas, Dios hace que se cumpla. Aunque tengas que ser vendido como José, a medida que sigas buscando del Señor, tienes que ser cuidadoso. ¿Sí o no, hermano? Tenemos que ser cuidadosos de todo lo que Dios nos ha entregado. Gloria a Dios. Dios es bueno. Según el ministerio de José, nosotros siempre debemos reverenciar nuestra congregación. Nunca se debe hablar mal de ella, sino más bien orar por ella, ¿no? Lo acabamos de ver nosotros, como José en la cárcel, como él oró, como José no se alejó de Dios, ¿qué les digo? No le dio la espalda a Dios por lo que él estaba viviendo, sino al contrario, ¿no? Él se confió de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Según Génesis 49, 26, ¿qué es lo que nos dice? Génesis 49, 26. Estoy sustentando el ministerio en sí de no sé. ¿Ves en la página 120? Estamos en 121. ¿Qué página están? Ya después de la vida. No, miren, yo he estado hablando sobre el ministerio de José, inclusive cómo es que él fue exaltado, fue que él estuvo en la cárcel, cómo le profetizó también al copero y al panadero, ¿sí? El capítulo 6 ahora. Ya, el 5, ¿no? Esto es el 5. ¿No? Y entonces yo lo que he hecho, después de lo que les he explicado, estoy dándoles un ajuste en cuanto a lo que es él dentro de su ministerio, ¿no? Entonces, como no he leído el 49-26, estoy retrocediendo, pero si no quieren que siga nomás de algo, yo lo hago. Siga, pastor. A ver, estamos en el conmigo del 120, ¿sí? No, es 121. 121, vamos siguiendo. Ya estaba en la C, exaltado. Sí, estoy exaltado. No, está fiel mayordomía. Iba a entrar, claro. Ahí me toca, Pasé la mayordomía porque ya hablé del copero y hablé del panadero, ¿cierto? Entonces, yo lo que quería darles a ustedes es justamente
en cuanto a su ministerio, que él, a pesar de lo que sufrió, no se alejó de Dios. Quiero recalcar eso en nosotros, que nosotros jamás, por más que nos pase lo que nos pase, no podemos nosotros decir, ya esto yo no lo continúo, yo no sigo y esto no es para mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos escuchado nosotros en esta iglesia. Yo no sé ustedes qué dicen, pero yo sí lo he escuchado en hermanos mismos que han dicho, no, yo estoy ya en la iglesia cuánto tiempo y siempre sigo en lo mismo, y yo creo que esto no es para mí. Entonces he querido yo sustentar y ajustarlo con el ministerio de José, lo que debe ser nuestra vida en sí. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿No? Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es promoción. El faraón estaba tan impresionado con José que hizo al momento segundo después de él en el gobierno de todo Egipto. Solo faraón sería más grande que José en autoridad. O sea, el faraón lo nombró a José. ¿Por qué lo nombró a José? Su segundo. Porque supo interpretarle el sueño que nadie podía descifrárselo. Vamos a Génesis 41, 42 y 43. Acá nos está hablando. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsole en la mano de José, e hízole vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le da un cargo a José, aquí le da el cargo máximo a José después de él. O sea, no había otro jefe de José superior a José que no sea el faraón, ¿no? ¿Por qué? Porque él le cayó en gracia y porque Dios lo usó a José interpretar este sueño para venir a ocupar el cargo. Miren, es ahí en este momento donde Dios recién le entrega y lo pone en el lugar preciso a José, después de cuántos años que lo había llamado. Recién está José ocupando el ministerio que Dios le había destinado. ¿Y cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para recién ocupar ese trono, llamémoslo así? Pero eso tiene un fin, ¿no? Eso tiene un motivo y tiene un fin por el cual Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo, hermano? No tenemos por ello, yo quiero que ustedes lo estudien, lo mediten y lo asimilen bien y con la palabra. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por su familia, lo hizo por su padre. ¿Sí o no, hermanos? Lo hizo por su padre, por Israel. Entonces lo hizo ocupar su sitio, su cargo ¿cómo se llama? José, para que él sea quien iba a ayudar a su familia, a quien él nunca deja morir de hambre ni de necesidad. Recordemos eso, que Dios jamás, a un escogido de Dios, jamás lo va a dejar morir de hambre ni de necesidad. Gloria a Dios. Él siempre va a utilizar. Por eso yo recalco en ese versículo que dice: tú y tu casa. Tú y tu casa. Tu casa es bendecida, pero es bendecida ¿por quién? Por ti. Sus hermanos de José lo vendieron a José. Los hermanos lo vendieron y lo quisieron matar. Sin embargo, Dios, a pesar de todo eso, Dios hace que José les dé alimento a todos ellos, ¿no? Entonces, entendamos eso, hermano. Nuestra familia, nuestra casa no va a morir si es que tú eres testimonio fiel dentro de tu misma casa. Amén. Gloria a Dios. Finalmente ocurrió, José había sido exaltado hasta ocupar el trono de Egipto. Su extenso matrimonio con el dolor, la soledad, la prisión, las cadenas y los grillos de hierro se terminaron. ¿En qué momento? Cuando Dios dijo: ya, este es el momento, ahora ve y
cumple lo que yo te he mandado a hacer. ¿No? Todos tenemos ese momento. Todos los que hemos sido llamados tenemos ese momento. Recuerden que no somos casualidad. Hermano, no es casualidad que estemos aquí en la iglesia, no es casualidad que nosotros hayamos recibido a Cristo, no es casualidad que tú donde te encuentres seas el único cristiano, no es casualidad. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. El diablo trata de sacarte, si es cierto. Trata de sacarte, de moverte, de llevarte hacia otro camino, digamos, pero Dios te vuelve a enderezar de nuevo. Dios te vuelve a traer de nuevo. Gloria a Dios. Su día de José había amanecido. Ese fue el día en el cual la palabra de la promesa de Dios finalmente comenzaba a cumplirse. Recién comenzaba a cumplirse. Nuestro día de coronación. Sé que para todos los que hayan olvidado, dejado al lado todas las cosas para seguir a Cristo, este día de coronación será seguido de otra era, en la cual reinaremos con Él. Pero créanme, las pruebas y sufrimientos por los que pasamos en el presente determinarán la extensión de nuestra remuneración en ese día. Esto nos dice el autor, ¿no? Nosotros tenemos que entender ¿cuál es la remuneración que Dios te da como hijo de Dios? ¿Cuál es la remuneración que Dios nos da como hijo de Dios? Cumpliendo la palabra, todo lo que nosotros hacemos para Él, Dios te remunera, porque tú estás trabajando para el reino. Lo principal es la paz, es la tranquilidad, es la salud que nosotros gozamos, porque teniendo salud tienes todo, hermano. Teniendo salud tienes todo. Gozas de tus manos para poder trabajar, de tus pies, gozas de tu mente, de todas tus facultades físicas y mentales para tener comunión con Dios y pedirle la dirección a Dios. ¿Amén o no amén? Amén, hermano. Esto dice, no obstante, también sé que aún en esta vida Jesús prometió darnos padres, madres, hermanos y hermanas, además de tierras, casas, etc. A todos los que hayamos dejado todo para seguir a Cristo. Todo. Mateo 19, 29. Hay días celestiales sobre la tierra para los que son llamados, escogidos y permanecen fieles como lo fue José. Vamos a ver Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, qué tremenda promesa que Dios nos está entregando. El que deja todo, ¿qué quiere decir? ¿Que tú vas a dejar todo para enclaustrarte, encerrarte en un convento para Dios? No, quiere decir que el que deja todo es no dar el primer lugar a la familia, no dar el primer lugar a los hijos, no dar el primer lugar a los hermanos, sino el primer lugar es para Dios. Entonces, cuando dejamos todo para dar el primer lugar a Dios, Dios te va a dar el primer lugar y Dios te va a dar no solo eso. Si tú tienes una casa y esa casa la entregas al Señor, Dios te la va a multiplicar. Dios te va a dar más y más y más casas. ¿Por qué? Porque es una promesa. No es que yo me no, esta es mi casa y yo me apodero. Yo tuve una discípula así, hermanos, allá en Camboy, creo que les he contado, una casa que ella la fue construyendo con su esfuerzo. Yo vi cómo levantó esa casa y de repente esa casa quedó alfombrada, la hizo tan bonita que no permitía que nadie entrara por su sala. Todos tenían que entrar por un callejoncito chiquitito y nadie podía entrar a la sala. ¿Por qué? No, que no entren acá, ni sus hijos. No entren acá porque ustedes me van a malograr. Ni siquiera decía, me van a ensuciar, no, me van a malograr. Y su casa, no, que nadie juegue afuera porque iban a mancharle la fachada. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Y lo que había pasado, le digo yo, mira,
tú estás endiosando tu casa. Para ti no hay otra cosa mejor que estar endiosar y no permites que nadie, por último, lo único que te falta es que nadie entre ni a dormir ni a comer en tu casa, para que no me malogre los honestos. Entonces, y decía que era cristiana, era mi discípula, hija de un pastor. ¿Qué estaba pasando ahí? Ella se había pegado a lo material. Entonces acá, ¿qué te está diciendo el Señor? Deja todo lo material, en otras palabras, deja todo lo material. Te está diciendo que yo te lo daré. O sea, Dios nos lo da multiplicado. No tengamos temor, no tengamos miedo, hermano, a seguir a Dios. A donde Dios te lleve y a donde Dios te diga, sí Señor, ahí estoy, sí Señor, ahí iré, sí Señor. ¿Por qué? Porque en mejor lugar no voy a estar. En mejor lugar no voy a estar. Yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. A donde Él me lleve, sé que yo voy a estar mejor que lo que yo decida. Amén. Amén. Conclusión: no os engañéis, según Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. El trabajo del Señor no es en vano. Trabajemos en lo que tu corazón te dice. Hermanos, ¿qué es lo que tu corazón te dice para el trabajo del Señor? Él está llevándote, conduciéndote hacia lo que Él quiere de ti. ¿Estás entendiendo cuál es tu llamado? Si no entiendes cuál es tu llamado, ora, hermano. Ora, que Dios te lo va a mostrar, pero no para que corras, sino para que ores, para que Él te muestre el tiempo en que tú vas a ejercer. Gloria a Dios. Vamos a leer el cuestionario del capítulo 5, ¿no? De la sección 2, capítulo 5. Pregunta 1. Menciona los 3 vocablos en los que puede ser resumida la vida de José, según David Edward. 2. ¿Por cuánto fue vendido José a la esclavitud? 3. ¿Por qué Potifar hizo a José mayordomo o ayudante administrativo de toda su casa y negocios? 4. ¿Quién envió a José para que fuera vendido por siervo para salvar a su pueblo? 5. ¿Qué indicaba la palabra del Señor acerca de la persona de José en Génesis 49:22? 6. ¿Qué decía la costumbre del Antiguo Testamento y el decreto del orden levítico acerca de los frutos que pasaban por sobre la muralla? ¿Cuántos años aproximadamente duró José encerrado en prisión? 8. ¿Cómo relató Esteban la agonía de José en Hechos 7:10? 9. ¿Qué fue lo que eventualmente condujo a José hacia su promoción y exaltación? 10. ¿A quién prometió Jesús dar padres, madres, hermanos, además de tierras, etcétera? Ese es el cuestionario de esta clase. Que Dios les bendiga.